Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, buenas tardes en Madrid y buenos días, etcétera, en América. Y para no perder la costumbre, como digo siempre, yo no sé por qué yo centro esto y se descentra. Bueno, ¿cómo están? Em, para no perder la costumbre, como digo siempre, es miércoles 1 de noviembre de 2023. El Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos, dependiendo del país, pero en todo caso es lo mismo, porque son los muertos que se han convertido en santos, los muertos anónimos, ¿no? Bueno, nuevamente repito, 1 de noviembre de 2023, Día de los Santos o de los Muertos, 16:34, 4:34 p.m. de la tarde, y espero que me puedan, en Madrid, y espero que me puedan, la gente me dice, pero ¿por qué dices en Madrid? Porque estoy dando la hora de Madrid. Si no doy la hora, a lo mejor no tengo que decir el lugar. Bueno, tengo una gripe. Bueno, no ha empeorado respecto a ayer. Ayer comenzó, aunque venía perfilándose, ¿no? Pero ayer comenzó con furia. Afortunadamente no empeoró de noche. Y bueno, esperemos, seguro cuando se vaya el sol, que como hay horario de invierno, se va a las 6 por ahí de la tarde, o sea, en hora y media. Bueno, ahí puede que empiece a empeorar. A pesar de que estoy encerrada en casa, ¿no? Y no estoy expuesta al frío, pero bueno, espero me perdonen el moqueo, los Kleenex, ¿no? Pero me tengo que sentir muy mal para estar sin hacer nada. Bueno, hoy voy a empezar una serie que tenía muchas ganas de grabar, pero no encontraba la bibliografía necesaria, que ya conseguí, aunque necesito más, perdón. Y es una serie de videos sobre la historia de América. América toda, desde Alaska a la Tierra del Fuego. Se comenzará por la historia de la llamada Iberoamérica, Hispanoamérica, América Latina. Se comenzará por allí porque eso fue lo primero que se descubrió. Y además, el primer descubridor fue España, ¿no? Portugal y los ingleses se aprovecharon después, ¿no? Bueno, esta es una introducción, no es el capítulo 1 ni el video número 1, una introducción. En el año 2009, Bolivia y Ecuador celebraron los 200 años, es decir, el bicentenario, de la independencia de sus países. Asimismo, en el 2010, Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela celebraron también el bicentenario de su independencia. Esto como un dato, ¿no? Para ubicarnos, ¿no? Estamos a 200 años en promedio, más de 200 años de la independencia de los distintos países latinoamericanos. Con excepciones de que voy a mencionar inmediatamente, ¿no? Entonces, la primera, entonces, estos son los bicentenarios, ¿no? En el siglo XXI se dieron, ¿no? En este siglo, la primera década del siglo XXI se desarrolló bajo el signo de la llamada Revolución Bolivariana. Alguien dirá, pero bueno, me estás mencionando la Revolución Bolivariana justo en la introducción, es decir, en el primero de los videos. Sí, la menciono porque es importantísima a nivel histórico, ineludible hablar de ella a nivel histórico, y el que la eluda
está falseando la historia. No estoy diciendo que sea buena o mala, esto no van a ser videos ideológicos. Simplemente es un hecho. Es un hecho que la primera década del siglo XXI estuvo marcada por la revolución bolivariana, que no, que no se restringió solamente a Venezuela, sino a toda América Latina. E incluso tuvo resonancia en muchos países europeos, incluyendo España. Bueno, yo vi círculos bolivarianos en Praga, por ejemplo, en la República Checa, y ya con Chávez muerto, los vi en el 2016. Hombre, también los he visto en París y en Italia, pero para nombrar un país que es más ajeno que Italia o España o Francia a América Latina, como la República Checa o Chequia, pues en su capital, Praga, yo vi círculos bolivarianos y menciones y carteles sobre la revolución bolivariana con Chávez ya muerto en el 2016. Entonces, la primera década del siglo XXI se desarrolla en Latinoamérica, y voy a decir Latinoamérica por costumbre, aunque no es la denominación más acertada. Está Iberoamérica y está Hispanoamérica, ¿no? Más acertadas ambas, la más acertada es Iberoamérica porque incluye Brasil, más acertadas ambas que América Latina, porque los latinos son los originarios de las orillas del Mediterráneo. Y en el Mediterráneo español solamente están Cataluña, Valencia, Cuenca y algo más. Las carabelas partieron del Atlántico. Y en el Mediterráneo francés pues está la Costa Azul. Pero digamos que hay un libro que yo tuve llamado América Latina, marca registrada, donde había un ensayo por país latinoamericano. El ensayo que le tocó a Venezuela fue escrito por Arturo Uslar Pietri, un personaje que ustedes saben que no soporto, ¿no? Un personaje que detesto, pero bueno. En ese libro, América Latina, marca registrada, el capítulo sobre Venezuela lo escribía Arturo Uslar Pietri. El capítulo por Venezuela, porque no era un capítulo acerca del país, sino de Latinoamérica. Y Arturo Uslar Pietri basó su ensayo en explicar por qué era errónea la calificación de América Latina. Y él se decantaba por Hispanoamérica o Iberoamérica. Bueno, este libro ya no se consigue, y ya yo no lo tengo, que se quedó en Venezuela, pero bueno, si alguien lo tiene, allí Uslar Pietri explica de manera perfecta por qué el nombre América Latina es errado, pero como se ha hecho costumbre, y como dice el título de ese libro, ya es una marca registrada, pues lo voy a usar. A pesar de que yo soy hispano-venezolana, voy a usar la denominación venezolana porque estoy acostumbrada. Simplemente. No es la que se usa aquí en España. Un español nunca dice América Latina, dice Hispanoamérica o Iberoamérica. Yo diré América Latina porque a pesar de mi doble pertenencia a Latinoamérica y a España, estoy acostumbrada a decir Latinoamérica. A estas alturas de mi vida jamás pensé que diría esto, porque jamás pensé que viviría tanto. Tengo 63 años y
Nadie daba mucho porque yo llegara a esta edad, ni siquiera a los 40, ¿no? Por cosas que no vienen al cuento, ¿no? Pero a estas alturas de mi vida he vivido 2/3 partes de mi vida en Venezuela y una tercera parte en España. El doble del tiempo en Venezuela, pero dada la edad que tengo, son bastantes años en España, ¿no? Un par de décadas. Estoy dejando fuera periodos breves que no llegan a los 2 años, donde estuve por otros lados, pero constantemente regresando a Venezuela o a España. Entonces esto es grosso modo. Bueno, repito nuevamente y perdónenme el fastidio, la primera década del siglo XXI estuvo signada por la llamada revolución socialista o revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI. Este proceso, como todos sabemos, fue impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez, el militar golpista y presidente venezolano Hugo Chávez. Hugo Chávez estaba dispuesto, Hugo Chávez, quien murió, según la historia oficial, murió en 2013, en enero, ¿no? O no, en marzo, creo. Según la historia oficial, murió en marzo de 2013 en Venezuela, porque había sido trasladado en un estado grave desde Cuba. Según lo que todos intuimos, murió en 2012, en diciembre, en Cuba. Pero bueno, 2012 o 2013, finales de 2012 o principios de 2013, muere Hugo Rafael Chávez Frías. Y eso lo cambia todo, ¿no? Porque él sí quería hacer una revolución y Nicolás Maduro me parece que no. No voy a entrar ahora en consideraciones acerca de lo que es o no es una revolución. Pero la de Maduro no lo es. Lo de Maduro es un mal gobierno. Pero no quiero hablar de eso. Bueno, entonces, la muerte de Chávez impidió muchas cosas que podemos imaginar, pero no estamos seguros que hubiesen ocurrido. Porque murió 2012, 2013, por ahí. Entonces, podemos decir que la primera década estuvo influida por el socialismo del siglo XXI, encarnado en la persona de Hugo Chávez. Siempre se preguntó si era posible el chavismo sin Chávez, y yo siempre dije que no, y sigo creyendo que lo que ahora hay no es chavismo, ¿no? Bueno, Chávez no solamente estaba dispuesto a cambiar el presente y el futuro, no solo de Venezuela, sino de América Latina, como todos sabemos, sino que quería cambiar el pasado. Recuerden ¿cómo se llama? Bueno, recuerden el hecho de sacar de su tumba el cadáver de Simón Bolívar y examinarlo y bueno, todas esas barbaridades, ¿no? La exhumación, pero recuerden la exhumación de los restos de Bolívar, si es que esos restos son de Bolívar, ¿no? Esto era con miras a cambiar el pasado, y hubo muchas otras cosas, ¿no? Agregar una estrella a la bandera también es un símbolo de querer cambiar el pasado, pero lo quería cambiar. Ahora, Chávez no estaba solo en esa historia de reescribir la historia de América Latina. A Chávez lo acompañaban un conjunto de presidentes que podríamos calificar de populistas, dentro de los cuales podemos encontrar a los Kirchner en Argentina, Evo Morales, obviamente, en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. En cuanto a Lula es diferente. Lula no ha querido cambiar la historia del Brasil. Y en cuanto al actual presidente de México,
AMLO, López Obrador, Andrés Manuel, bueno, el señor López Obrador, pues pensamos que iba por la senda de Chávez, pero no ha sido tan así. Digamos que es un hombre de izquierdas, y bueno, sí, vive acusando a España de cosas horribles y la manda a pedir perdón, pero no está en la línea extremista de Chávez, ¿no? Bueno, Chávez no estuvo solo. Estaban los Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, el correísmo, Daniel Ortega, ¿no? Y puntualmente otros más, ¿no? Todos ellos tenían en común que renegaban, por eso no he mencionado a más. O sea, he mencionado a... Y en el caso de los Kirchner fue Cristina la que quiso, después de la muerte de su marido, la que quiso cambiar la historia. Entonces, he mencionado a Cristina Kirchner, a Evo Morales, a Rafael Correa y a Daniel Ortega, que junto con Chávez fueron los que quisieron cambiar la historia, cambiar el pasado de América Latina. Es decir, la historia oficial, que ellos decían que era la historia de los vencedores, de la oligarquía nacional que todavía existía en esos países, etcétera, ¿no? Bueno, el discurso de estos líderes regionales, además, tenía un fuerte componente nacionalista y antiimperialista. El nacionalismo es peligroso. Llevó a Europa a 2 guerras mundiales y ha causado estragos en todas partes del mundo. No estoy diciendo que va a llevar a América Latina a una guerra entre latinoamericanos, porque por muchas razones creo que eso nunca será posible. Latinoamérica y Europa se diferencian mucho en ese sentido, y sus nacionalismos son distintos. ¿Por qué? Porque Europa, vamos a estar acá, Europa es caucásica. Europa tiene, bueno, yo soy algo de lo más negro que puede haber en Europa, ¿no? O sea, si lo comparamos con Alemania, Noruega, etcétera, ¿no? Pero bueno, los europeos, que somos mestizos, ¿no? Mezcla de celtas con árabes y con judíos, obviamente, sobre todo el sur de Europa, sobre España, ¿no? Tenemos sangre celta, sangre árabe, sangre judía o hebrea, sangre vikinga, sangre romana, sangre de los hunos con H, que incluso tenemos sangre asiática, pues Europa fue invadida por etnias asiáticas muchas veces. Bueno, esta mezcla europea cierto que hay gente que está menos mezclada, ¿no? Vas a Alemania, no tanto a Múnich, pero si vas al norte de Alemania, a Berlín, pues quizás veas una buena cantidad de arios que parecen arios puros, ¿no? En mi colegio, el colegio Humboldt, un colegio alemán donde estudié en Venezuela, también había arios, entre comillas, puros. Quizás en Alemania se puedan encontrar etnias más o menos puras, entre comillas, ¿no? Ciertamente no en España ni en Italia, aquí es muy difícil, ¿no? Somos así. Entonces, últimamente, en los últimos años, Europa define a su población como mayoritariamente caucásica. ¿Qué es un caucásico? Pues un blanco. Pero hay un rango, ¿no? Ahí cabe mucha gente, ¿no? Y ahí caben todas las etnias europeas, todas las mezclas, ¿no? Y evidentemente entre un ario y yo hay una gran diferencia física, ¿no? Incluso en el color de la piel, porque yo soy, engaña un poco el móvil, yo soy blanca, marrón, como dice una amiga mía, y los arios son blancos rosados.
No tiene filtros, no estoy grabando con filtros, pero el teléfono, lo que estoy viendo, me estoy viendo de un blanco diferente al mío. Mi blanco es como un poquito más marroncito, ¿no? Y el blanco de los arios es rosadito. Pero digamos que ambos, los alemanes y yo, estamos en el mismo intervalo, ¿no? Ambos somos caucásicos, les guste o no. O otro término que se usa para definir a los europeos en cuanto a raza, en cuanto a etnia, es raza común europea. ¿Qué es la raza común europea? Pues un europeo que es mezcla de, vete a saber cuántas cosas, ¿no? Asiáticos, celtas, vikingos, qué sé yo, etnias germánicas, romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el discurso de estos líderes en la primera mitad del siglo XXI era nacionalista y antiimperialista. El nacionalismo, bueno, causó guerras en Europa. Dos. Nació en el siglo XIX y causó dos terribles guerras en el siglo XX. Causó también la guerra en la ex Yugoslavia. Causó también la separación de Kosovo de Serbia. Y bueno, ahora está la cuestión catalana aquí en España, ¿no? El nacionalismo es peligroso, causa turbulencias, las está causando en España a raíz del asunto catalán. Ahora, no, ha llevado a Europa a guerras horribles, pero no creo que lleve a Latinoamérica a guerras horribles. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque los caucásicos, y por eso explicaba yo que es un caucásico, o la raza común europea, nosotros somos, aunque yo tengo ambas cosas, pero genéticamente soy europea, ¿no? Entonces, los caucásicos europeos somos más agresivos que lo que creo que fue Rodó, el uruguayo, llama el hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo es la mezcla del español, el indio y el negro en Latinoamérica. El hombre nuevo, que habría que buscarle otro nombre ya, porque esto de hombre nuevo lo usó mucho Cuba y lo sigue usando y pareciera que uno está hablando de Cuba. Bueno, este mestizaje latinoamericano es distinto del mestizaje europeo. Los europeos, voy a decir somos, aunque yo no soy una persona que abogue por la guerra, somos más agresivos, solemos defender nuestras diferencias ideológicas con violencia física y podemos llegar a la guerra para pelear por una idea, que al fin y al cabo es una idea y no tiene sentido, pero lo hemos hecho. Se considera incluso, por los sociólogos han determinado que las razas más violentas son las etnias europeas, ¿no? Entonces, Europa tiene una cierta tendencia a la guerra que la Unión Europea ha tratado de eliminar o por lo menos neutralizar. Sin embargo, hay una guerra, la de Ucrania con Rusia. Es una guerra europea. Los latinoamericanos, esa mezcla, no son tan afines, o sea, no tienen tanta inclinación a la guerra. Quizás no saben resolver sus asuntos en paz, hablando, quizás no lleguen a ningún acuerdo de paz, quizás haya manifestaciones y pequeñas cosas, pero una guerra como tal, como las que ha vivido Europa, no la creo posible en Latinoamérica. Hay un cierto pacifismo de parte de los latinoamericanos. La violencia que la gente suele ver en Latinoamérica es violencia por parte de los delincuentes. Violencia delincuencial que tiene que ver con la delincuencia común, con los secuestros, con el narcotráfico, pero no es una agresividad no es una agresividad porque estén peleando por ideas
diferentes y hasta opuestas. No, es delincuencia. Es otra cosa. Es un continente con mucha delincuencia, pero tendiente a la guerra, no me lo parece. Y creo que mucha gente está de acuerdo conmigo. Entonces, los nacionalismos son malos, aunque yo no veo una tendencia a la guerra en Latinoamérica. Y tampoco grandes escaramuzas entre los diferentes países, ¿no? Ha habido excepciones, sí, pero pequeñas y cortas. Y después está el antiimperialismo latinoamericano, que casi siempre se dirige hacia los Estados Unidos, ¿no? Y lo culpan de todo lo que pasa en América Latina. Y a veces, y esto lo empezó a hacer Chávez, que hablaba del imperio euro-norteamericano. Bueno, yo rechazo esa clasificación, ¿no? Porque me da horror, siento horror de que Europa pueda parecerse a los Estados Unidos. De hecho, yo estoy en contra de la guerra de Ucrania, estoy en contra de que la Unión Europea esté ayudando a Ucrania y además estoy a favor de Rusia y pienso que tiene la razón, ¿no? Mi antiimperialismo no tiene nada que ver con el que yo veía en Venezuela y con el que vi durante 44 años. Es un antiimperialismo que desarrollé aquí en Europa, al ver lo que Estados Unidos ha hecho desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día en Europa. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay un componente nacionalista y un componente antiimperialista en la actual izquierda latinoamericana. El nacionalismo, ¿qué problemas puede dar? Bueno, problemas entre los mismos países latinoamericanos que yo minimizaría, ¿no? Y el antiimperialismo, bueno, el antiimperialismo, a mi forma de ver en Latinoamérica, el imperialismo no va más allá de la retórica, ¿no? Es decir, no llega a los hechos, ¿no? Y en todo caso tiene bases bien fundadas. Por ejemplo, Estados Unidos hoy en día no reniega de su intervención en Chile para derrocar a Allende, ni de su intervención en Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz, etc. Y bueno, la intervención en Panamá la vimos toda, no puede renegar de ella porque fue pasada por televisión. Bueno, entonces esto podría explicar el antiimperialismo, aunque para algunos latinoamericanos Estados Unidos nos hizo un favor quitándonos a Allende de encima, por ejemplo, ¿no? No voy a dar no voy a decir cuál es mi posición personal. Bueno, además de nacionalistas y antiimperialistas, la nueva izquierda latinoamericana reniega prácticamente todo el pasado de sus países, salvo aquel donde dicen encontrar los componentes fundacionales de sus proyectos nacionales y continentales. Entonces, ¿de qué nos reniegan? De aquella idea de Simón Bolívar y otras que hubo, de otros políticos latinoamericanos independentistas en esa época, aunque en esa época Bolívar era de nacionalidad española, ¿no? Eso era así porque eso era España, pero bueno, no solo Simón Bolívar tuvo proyectos nacionales y continentales en mente, ¿no? Es decir, no solo Simón Bolívar quería a una América Latina unida y en este caso, en el caso de Bolívar, abogaba por la Gran Colombia, ¿no? Hubo otros líderes que también querían proyectos de una Latinoamérica unida y proyectos nacionales en cada país distintos a lo que Latinoamérica es hoy en día. Entonces muchos de estos líderes reniegan de lo que Latinoamérica es hoy en día
y solamente, y se quedan en hace 200 años, en promedio, cuando pretendían ser un continente, un solo país, ¿no? O en todo caso, 2 o 3 países grandes, ¿no? No reniegan de haber querido la Gran Colombia, etcétera, reniegan de lo que finalmente sucedió. Pero es absurdo negar los hechos. La historia es la que es y no la que ellos quisieran que fuese. Bueno, estos líderes hablan, entre comillas, de la patria grande que tanto mencionaba Chávez y que alude a aquel proyecto bolivariano de la Gran Colombia. Esa América Latina unida con la que teóricamente soñó Bolívar. A principios del siglo XXI y en el desarrollo reciente de Latinoamérica, está siempre la presencia de los Estados Unidos para satanizarla, para satanizar a los Estados Unidos y para descargar sobre sus espaldas buena parte de todo lo malo que ocurre en el continente, es decir, en Latinoamérica. Estados Unidos ha sido satanizado en el siglo XXI por Latinoamérica como nunca antes lo había sido. Quizás durante la Segunda Guerra Mundial, que fue muy satanizado por cuestiones que no vienen al caso, ¿no? Pero en este momento y sobre todo en la primera década del siglo XXI, a los Estados Unidos se vieron terriblemente satanizados por Latinoamérica. Ahora, eso a los Estados Unidos no le causa problemas, a la que le causa problemas es a Latinoamérica. Sin embargo, es evidente que en la región, en Latinoamérica, hay una gran sed de cambio. Y en ese sentido quiero hablar del caso más notable, que es el de Bolivia, que debe su nombre a Bolívar. En Bolivia durante décadas los sectores indígenas y populares han estado marginados por buena parte de los gobiernos de turno, pero mucho más marginados que en otros países latinoamericanos, antes de la llegada de Evo Morales, ¿no? En 1952, en Bolivia, esto es un dato que casi no maneja la izquierda latinoamericana, votan por Maduro o por Chávez o por Cristina Kirchner y sus sucesores, pero no conocen la historia. En 1952 en Bolivia hubo una revolución nacionalista que intentó corregir la mayor parte de los problemas existentes en ese momento en Bolivia y ahora. Pero errores propios de esos revolucionarios nacionalistas y errores ajenos condujeron a un nuevo bloqueo político y social. Es decir, no hubo una movilidad vertical. Es decir, ¿qué es una movilidad vertical? Bueno, que los pobres asciendan a clase media, ¿no? En este caso, la población indígena sobre todo, ¿no? Esta revolución nacionalista del 52 del siglo pasado fracasó en Bolivia, ¿no? Y actualmente Bolivia enfrenta la misma realidad, ¿no? No sabría hacer un balance del gobierno de Evo Morales, no sé si resolvió algunas cosas o no. En todo caso, si resolvió algunas cosas fue insuficiente. Ahora, era difícil estar a la altura de los grandes desafíos que enfrentaba Bolivia, ¿no? Porque había enormes expectativas por parte de millones de indígenas, de campesinos y en general de gente pobre en Bolivia. En las 2 primeras décadas del siglo XX, ahora voy al 20, sin embargo, muchos países
habían entroncado proyectos de desarrollo y de construcción nacional que se veían bien. En el caso venezolano podemos remitirnos a los gobiernos aunque, aunque no son en los años 20, a los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, ¿no? Había un proyecto de país, parece que se iba a construir algo bueno, ¿no? Luego vino la dictadura de Pérez Jiménez y luego la democracia actual, porque la democracia en Venezuela no se ha quebrado, ojo. Pero no es lo que se esperaba a principios del siglo XX. No se esperaba una evolución como la que hay y como la que hubo. Bueno, lo visto hasta el momento en la actual Latinoamérica no da para hacerse muchas ilusiones. Y el problema de fondo es que estas ideologías que hay en Latinoamérica, construidas alrededor del populismo, y recomiendo el libro de Aníbal Romero, venezolano, La miseria del populismo, esto, donde el nacionalismo ha tenido un peso determinante, es un problema para que esta región del mundo, de una buena vez por todas, se encamine a una... ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, lo que se quiere es erradicar la pobreza de América Latina. Que no haya gente pobre. Para ponerlo en términos materiales y no ideológicos. Esto es lo que se quiere y las inmensas masas de gente pobre, inmensas, siguen estando allí. Bueno, hablamos de los 200 años de independencia de los distintos países latinoamericanos, pero hay dos excepciones, ¿no? Haití, que fue el primer país que se independizó, cuyo bicentenario de la independencia se celebró en 2004, antes que los demás. Y por cierto, respecto a la independencia de Haití, Simón Bolívar escribió su famosa carta, donde dice que está horrorizado por la independencia de Haití, porque se ha formado un gobierno de pardos. Y Bolívar manifiesta en ese escrito que no hay nada peor en el mundo que un gobierno de pardos. ¿Qué era un pardo? No estoy muy segura, creo que era, bueno, aunque eso lo vimos en el colegio, era alguien con una mezcla de blanco y negro, sí, en la parte india. Pues a Bolívar no le pareció bien que los pardos gobernaran Haití. Bueno, puede no. Evidentemente era un comentario racista de parte de Bolívar, ¿no? Era. Pero si vemos lo que ha hecho Haití desde su independencia en 1804 hasta hoy en día, al parecer Bolívar tenía razón y esa independencia no sirvió para nada bueno. Bueno, y después está la otra, o sea, Haití, el primero que se independiza, y el último, Cuba. Cuba tiene que esperar hasta el 2098 para celebrar sus 200 años de independencia. Si la vemos como la independencia de España, porque Cuba Cuba después de la guerra con España se convierte en un protectorado norteamericano. Y Fidel Castro toma el poder en el 59. Entonces, desde mi punto de vista, Cuba es libre, aunque tenga una dictadura, desde 1959 y la liberó Fidel Castro. Cuba pasa de España a Estados Unidos. Entonces, si tomamos la independencia de Cuba en el 59, pues 2059, 2159, para que sean los 200 años de su independencia. Yo que los gringos
ayuden a Cuba a independizarse de España y se queden con ella, yo eso no lo llamo independencia, ¿no? Pero bueno. Bueno, las dos excepciones, Haití, porque fue una independencia temprana, y Cuba, porque fue una independencia tardía. Bueno, ahora, toca hablar de España, porque a Latinoamérica no se entiende sin España. En primer lugar, España, la actual España, tiene en común con Latinoamérica una lengua, una historia en común, mientras duró la colonia, y una cultura en común, sin lugar a dudas, ¿no? Y esto lo tenemos en común, y una religión en común, que no es poca cosa, la lengua y la religión, el idioma y la religión. Y además, España tiene con el conjunto de América Latina, de España actual, una vocación de pertenencia más allá de estos factores, más allá de la religión en común, de la lengua en común, etc. De hecho, España es el único país europeo que mantiene unas relaciones muy, muy fuertes con América Latina. En su presupuesto anual siempre hay una partida de dinero para América Latina. La monarquía española, parte de su trabajo de diplomacia, una parte muy grande se hace con América Latina. Y a mi modo de ver, por lo que yo observo, pues España se ocupa mucho más de América Latina que del resto de Europa. Eso es así. Hace negocios con América Latina, vive en América Latina, y América Latina vive en España. Hay millones de personas con doble nacionalidad, entre ellas yo. En fin. En segundo lugar, España es importante porque el nacimiento de las nuevas repúblicas latinoamericanas, y con ellas la ciudadanía y la misma democracia, están vinculadas con la herencia hispana. Y ustedes dirán, bueno, pero cuando Latinoamérica se independiza, en España hay monarquía. Esto no es totalmente cierto, ¿no? La hay, pero está en peligro, ¿no? De hecho, en España hay una ocupación francesa. España está en guerra con Francia. Tiene problemas también con sus posesiones en los Países Bajos, en el Mediterráneo, ¿no? Ocupada por Francia, e internamente hay una revolución en España, una revolución que quiere acabar con la monarquía e instaurar una república. Y la prueba de esa revolución fue la famosísima Constitución de Cádiz. Una constitución liberal redactada y aprobada en 1800, bueno, redactada desde antes, pero aprobada en 1812. Bueno, un Cádiz, o sea, la ocupación francesa no llega a Cádiz. Entonces, los republicanos españoles, los que no querían más monarquía, pues de Madrid se trasladaron a Sevilla, y a medida que las tropas de Napoleón avanzaban, bajaban más, hasta que estos republicanos, no hablo de los republicanos del siglo XX, estoy hablando del siglo XIX, estos republicanos españoles terminan asentándose en Cádiz, donde no llegan las tropas de Napoleón. Rodean Cádiz, pero no entran. ¿Por qué no entran a Cádiz? Porque
en el Atlántico, la Marina, la Armada inglesa decide proteger desde el mar esa parte de España. Y entonces estos republicanos del siglo XIX, reunidos en Cádiz, cercados por arriba por Francia y protegidos por abajo por Inglaterra, redactan la Constitución de 1812, la famosa PEPA. ¿Por qué la llaman la PEPA? Porque cuando se restablece la monarquía y cuando Francia cuando se acaba la invasión francesa y España se independiza de Francia, se restaura la monarquía y se prohíbe la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, decir viva la Constitución era motivo de cárcel y quién sabe si de más cosas, ¿no? Entonces, para no decir viva la Constitución, decían viva la Pepa. Y a mí me da mucha risa porque esta expresión viva la Pepa pasó a Venezuela con un significado totalmente distinto. Cuando uno dice en Venezuela, ese es un viva la Pepa, ese es una persona irresponsable que no planifica su vida, que hace lo que le da la gana y para colmo le va bien. O cuando uno dice, vamos a vivir la Pepa, vamos a no hacer nada obligatorio, vamos a hacer lo que nos dé la gana por 2 días. Bueno, la PEPA es la Constitución de 1812. Durante muchos años yo pensé, y lo pensé porque así estaba en la historia de Venezuela, que la primera Constitución venezolana había sido una copia, por supuesto, adaptada a Venezuela, de la Constitución de Cádiz de 1812. Y por Twitter, no sé por qué, estaba en una época, hace poco, 2 años, 3 años, en que había una discusión en Twitter sobre la Constitución de 1812, la PEPA, la Constitución de Cádiz, que yo en un tweet digo, bueno, esa fue, o sea, la primera Constitución venezolana se copió de la Constitución de Cádiz. Y entonces Rafael Arraiz Luca, el doctor en Historia por la Católica, Rafael Arraiz Luca, venezolano, abogado y poeta, que conozco desde hace unos 45 años, cuando fungía de poeta. Rafael me corrige en Twitter y me dice, no, Concha, esa no es la primera Constitución venezolana no es copia, ni está inspirada en la Constitución de Cádiz. Es la segunda Constitución venezolana la que está inspirada en la Constitución de Cádiz. Yo le tomo la palabra a Arraiz Luca, no lo he verificado, pero supongo que tiene razón, porque Arraiz Luca en los últimos años se ha dedicado a escribir una nueva historia de Venezuela, que por cierto ya está lista en 3 tomos, ¿no? Y muy didácticos, por cierto, y que yo he leído. Entonces, Arraiz Luca, Rafael, es el último que ha escrito la historia de Venezuela. Es decir, ha escrito la historia más reciente de Venezuela. Cuando digo historia más reciente, no estoy hablando de que la historia de la actual Venezuela. O sea, Venezuela, toda su historia. Toda su historia ha sido reescrita por Arraiz Luca. Es la última versión que existe de la historia de Venezuela y se sabe que desde que la escribieron Pino Iturrieta y otros dinosaurios que no sé si todavía están vivos, nunca más se había revisado la historia de Venezuela, no se había revisado si había errores. En todos esos años se han conseguido más documentos, aquí en Cádiz, también en Casa de Indias en Sevilla, en la misma Venezuela. Bueno, se han conseguido más documentos, ha habido más testimonios, se han convertido en públicas más cartas, documentos y cuestiones de todo tipo. Y Rafael Arraiz ha escrito esta nueva historia de Venezuela utilizando, me imagino,
toda esta nueva información primaria. Y ha llegado a la conclusión de que la Constitución de Cádiz inspiró a la segunda Constitución venezolana. Le tomo la palabra, no lo voy a comprobar, no por ahora, porque tengo unos proyectos por allí de escritura que me van a obligar a comprobar algunas cosas porque hay que hacerlo, no porque yo desconfíe de Rafael. Por otro lado, Rafael Arraiz no solo tiene la historia de Venezuela en 3 tomos, tiene muchísimos más libros, comenzando por los de poesía de hace años, ¿no? Pero tiene un libro también sobre las constituciones venezolanas, que ese no me lo he leído. Y me imagino que ahí habla de la segunda constitución de Venezuela y dice que fue copiada y adaptada de la Constitución de Cádiz. Es una lo venden por Amazon, es una adquisición que próximamente haré. Ahora no tengo plata, he comprado muchos libros, no tengo plata para comprar el libro de Raiz Luca sobre las constituciones y yo no creo que Raiz Luca me escuche, pero Rafael, si estás viendo esto, ¿por qué no me regalas todos los libritos que has publicado sobre historia en los últimos años? Que soy pobre. Y trato de difundir la historia por YouTube de forma desinteresada y gratuita. ¿Qué te cuesta, Rafael? Bueno, la Constitución Liberal de 1812, la de Cádiz, no solo tuvo impacto en Venezuela, sino en toda la región, ¿no? Y fue decisiva en la construcción de todos los sistemas electorales de toda Latinoamérica en esa época. Hay una tercera cosa que vincula a España, es que no se debería ni explicar que lo que vincula a España a América Latina, porque es obvio, ¿no? Pero ya dijimos que en primer lugar está el idioma, la historia en común, la religión, en segundo lugar, las ideas republicanas encarnadas en la Constitución de Cádiz y en tercer lugar, los 200 años de la independencia de América Latina. De hecho, España en 1992, los 500 años del descubrimiento de América por parte de España, o de lo que luego ha pasado a llamarse el encuentro de 2 mundos. Pues los 500 años del descubrimiento de América por parte de España, América existía, pero no se llamaba así y Europa no la conocía. Bueno, ese descubrimiento hecho por Europa a través de España cumple 500 años en 1992 y sí, bueno, yo lo recuerdo porque yo tenía 31, 32 años. Y España hace unas conmemoraciones apoteósicas. Si mal no recuerdo, se hicieron una gran cantidad de actos en Sevilla y hubo exposiciones y de todo, ¿no? Eso fue apoteósico, ¿no? ¿Por qué en Sevilla? Bueno, porque Sevilla fue durante el siglo XVI y el siglo XVII el puerto a donde llegaba todo lo que venía de América. En el siglo XVIII ese puerto pasa a ser Cádiz, pero durante 2 siglos fue Sevilla, ¿no? De hecho, Sevilla tiene una gran impronta latinoamericana. Y en segundo lugar, Cádiz. Andaluzas ambas, ¿no? Bueno, 500 años del descubrimiento de América. Ahora, hacer una historia de América, y esto lo dicen todos los historiadores, no lo digo yo lo estoy repitiendo nada más, es muy difícil. No es una tarea fácil. Porque hay problemas entre los propios connacionales, entre los propios países, entre los distintos países latinoamericanos y agregando España y Portugal y Brasil. Hay problemas porque no se ponen de acuerdo. Es decir, todos los países americanos, incluyendo Brasil y España, pues no se ponen de acuerdo en una historia de América. Esto es previsible, ¿no? Pero eso lo hace difícil.
Por otra parte, el significado del descubrimiento y de la conquista y su impacto sobre los pueblos asentados en las distintas zonas de la región, allí también hay divergencias y tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Y existen actualmente muchos foros indigenistas, como se hacen llamar, que, o como los llamamos nosotros, que se molestan cuando se dice pueblos indígenas y dicen que hay que decir pueblos originarios. Esto es un problema. Bueno, el pueblo es indígena. Lo de pueblos indígenas yo siempre lo critiqué porque indígenas viene de la India y la India ya existía. Lo que pasa es que en un primer momento Colón creyó que había llegado a la India por el Atlántico, ¿no? No sabía que había un continente en el medio. Entonces, lo de indígenas ha estado equivocado toda la vida, pero así no los enseñaron en el colegio. Pero lo de originarios también está equivocado. Porque antes que esos indígenas, entre comillas, ¿y a quiénes me refiero? Aztecas, mayas, toltecas, incas y todos los demás, todos los que hay. Esos indígenas no son los pueblos originarios de América. Esos indígenas se sabe hoy en día, no se sabía cuando yo nací, pero se sabe hoy en día, debido al análisis de restos arqueológicos, etcétera, etcétera. Hoy en día se sabe que esos indígenas llegaron del Asia y echaron de allí y liquidaron seguramente, mataron a los verdaderos pueblos originarios que nunca vamos a saber cuáles fueron. Porque los que nosotros llamamos indígenas también llegaron de otra parte, llegaron del Asia. Por el Pacífico, difícil de pensar que pudieran haber atravesado el Pacífico. Lo que se cree es que llegaron por Alaska, entonces por eso se situaron en el oeste de lo que hoy en día son los Estados Unidos, siguieron bajando y también llegaron por la Patagonia y subían, ¿no? Pero venían del Asia. Encontraron, porque se sabe por restos arqueológicos, encontraron otras culturas allí de las que no sabemos nada. Y las destruyeron y se establecieron ellos. ¿Quiénes son ellos? Los aztecas, los mayas, los toltecas, los incas, etc. No son los originarios. De los originarios no sabemos nada. Y va a ser difícil que se sepa, pero con el tiempo la tecnología aplicada a la arqueología puede que encuentre restos humanos de los que eran verdaderamente los originarios. Ahora, entonces, estos movimientos indigenistas pretenden que llamemos pueblos originarios a unos pueblos que no son originarios de América, venían de Asia. Tampoco son indígenas, como se nos hizo creer en el colegio. Bueno, no se nos hizo creer, pero es una denominación. O sea, el único pueblo indígena que hay aquí en este mundo es la China. Perdón, es la India. En todo caso, llamen los pueblos americanos o aborígenes. Yo los llamo aborígenes para no confundirlos con la India. Bueno, entonces, para escribir una historia de América hay que luchar también contra estos movimientos indigenistas nuevos, tendrán unos 40 años, pero uno dice nuevos, ¿no? Que en los últimos años han tenido una mayor presencia y que niegan el hecho de que no son los originarios. Esto no es una crítica, por ejemplo, a los aztecas, como tampoco es una crítica a España, que tomó el poder y quitó a estos pueblos del poder. No, es simplemente historia. Historia. Bueno, también hay que profundizar, si se quiere hacer una historia de América, en lo que supuso la occidentalización de todo ese continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, y la evangelización de unos pueblos
que se negaban a incorporar los valores, usos y costumbres de una cultura que no era la de ellos, de una cultura europea, en este caso de una cultura española y portuguesa. También hay que ahondar en el significado de la democracia en América Latina. Los que hemos vivido a ambos lados del Atlántico, durante mucho tiempo en ambos lados, sabemos perfectamente que una cosa es la democracia en América Latina y otra en Europa. Este no es el tema, pero un ejemplo. La democracia en España no posee el grado de libertad personal y de expresión, de libertad de expresión, que posee la democracia en América Latina. Tú en Venezuela, en la de Maduro incluso, puedes decir cualquier cosa. Si intentas tumbar a Maduro te jodes, pero puedes decir cualquier cosa. Aquí no. Ni aquí, ni en Francia, ni en Alemania, ¿no? La democracia en América Latina y en Europa no es lo mismo. Digamos que la democracia en América Latina es mucho más libre. Hay más libertad de expresión, sobre todo me refiero a eso. Muchísima más. Y claro, como yo viví 2/3 partes de mi vida en Venezuela, siempre noto la falta de esa libertad de expresión. Y hay que tener mucho cuidado porque terminas presa o preso si dices lo que no se puede decir. Sin embargo, la Constitución española, por ejemplo, dice que hay libertad de expresión plena. Pero digamos que la libertad de expresión aquí tiene otro significado y no el que tiene en América Latina. Entonces, hay que hablar del significado de la democracia en América Latina, repito, porque no es lo mismo que en Estados Unidos ni que en Europa. Frecuentemente se dice que la democracia es un sistema trasplantado del exterior, de Europa y de los Estados Unidos a América Latina. Y que por lo tanto no tiene en cuenta los verdaderos sentimientos de los latinoamericanos. Bueno, ha pasado tanto tiempo que yo creo que la democracia tiene un fiel asentamiento en América Latina. Yo creo, puedo estar equivocada, que los latinoamericanos sí quieren democracia y lo que no quieren obviamente es lo que tienen en este momento, una democracia con una delincuencia feroz, salvo el caso de El Salvador, que violando los derechos humanos ha logrado controlar la delincuencia, pero lo ha logrado violando los derechos humanos. No juzgo tan gravemente a Bukele porque no encuentro otra forma de controlar las pandillas tal como él lo hizo, ¿no? O era violando los derechos humanos o no lo podía hacer. Pero, digamos que violar los derechos humanos, aún los de los delincuentes, es algo que si queremos ser civilizados y mejorar el mundo no debe ocurrir. Ahora sí, a mí me pregunta Bukele, bueno, tú me criticas, ¿qué hubieses hecho tú? Ni idea. Yo no sabría controlar la delincuencia en ningún país latinoamericano, pero yo no quiero ser presidente, ni presidenta de nada. Bueno, yo creo, repito, que América Latina sí quiere democracia, creo que está firmemente implantada en América Latina, pero la quiere sin delincuencia, sin corrupción, sin revoluciones fallidas, sin racismo, con una economía que funcione y sin, sobre todo, miseria. Bueno, se puede decir también que el republicanismo y el sistema político que lo sostiene, es decir, la democracia, es ajeno a Latinoamérica. Hay que profundizar en ello. Puede que en el caso de Estados Unidos sí. En el caso de Estados Unidos el republicanismo no es sinónimo de democracia. Bueno, no son sinónimos en ninguna parte, pero en Latinoamérica se usan como sinónimos. En Estados Unidos el republicanismo y la democracia son cosas distintas y eso daría para otro video. Y es algo que los latinoamericanos no saben y es muy importante.
Cuando digo republicanismo, no estoy hablando del Partido Republicano de los Estados Unidos, sino del hecho que Estados Unidos, gobierna quien gobierne, es una república. Bueno, en fin, Latinoamérica es un continente complejo, extenso, diverso y de muy difícil generalización. Por ejemplo, Argentina tiene una realidad cultural totalmente distinta a la de México, por decir algo. Los Andes tienen una cultura muy propia y están en Chile, están en Perú, están en Ecuador, están en Bolivia, están en Colombia, están en Venezuela. Y hay una cultura andina que es más o menos la misma en toda la cordillera de los Andes, estés en Chile o estés en Venezuela. Entonces no se puede generalizar. Por ejemplo, aquí en España yo he conocido muchos ecuatorianos y me he enterado de que hay dos tipos de ecuatorianos, según ellos me han explicado. Los de la sierra y los de la costa. Entonces los de la sierra son más bien tipo indios, ¿no? Aborígenes, tipo indígenas, aunque la palabra no sea la adecuada. Voy a seguir usando la palabra indígena igual que América Latina, aunque no sean las adecuadas por costumbre. Entonces, me han dicho los ecuatorianos, no, los de la sierra son indios. Y me lo han dicho ecuatorianos de la costa. Y me lo han dicho tratando a la sierra de forma peyorativa. No, yo no soy de la sierra. Esos son indios, ignorantes. Yo soy de la costa. Dos tipos de ecuatorianos según ellos mismos. Los de la sierra y los de la costa. Claro, los de la sierra son andinos. Entonces los ecuatorianos incluso tienen diferente pronunciación, diferente acento. Yo ya, 20 años aquí, los diferencio, ¿no? Además que físicamente se diferencian los de la costa. Los de la sierra se confunden con los bolivianos o con ciertos peruanos en el aspecto y tienen cierto acento. Los de la costa, los ecuatorianos de la costa parecen colombianos y tienen un acento similar al colombiano. Eso es algo que supe aquí por el día a día. Incluso he vivido en pisos, hace mucho tiempo, en pisos compartidos con ecuatorianos, con los de la costa, que me han dicho, entre otras cosas, que ni se me ocurra vivir con los de la sierra, ¿no? O sea, un racismo allí dentro del mismo Ecuador, ¿no? Bueno, esta es la introducción, no pensé que sería más de una hora. Y a partir de cuando pueda, comenzaré a grabar el primer video, Historia de América 1. Esta es la introducción. Gracias por escucharme. Suscríbanse a mi canal, por favor, se los agradezco. Denle a la campanita para que sepan cuando cuelgo otro video. Y muchas gracias si me han escuchado hasta ahora. Y agradezco sus comentarios si los quieren hacer. Hasta luego.